La mayoría de las personas nunca sale de la pobreza por una razón que nadie se atreve a decirles. Y no es porque ganen poco. Hay gente trabajando todos los días, levantándose temprano, agotándose física y mentalmente, y aún así siguen atrapadas en el mismo lugar año tras año. ¿La razón? Fueron enseñadas a sobrevivir, no a avanzar. Y mientras no entiendas esto, vas a seguir corriendo detrás del dinero sin darte cuenta de que el verdadero problema está en la forma en la que piensas y tomas decisiones. La pobreza no es solamente tener poco dinero. Esa es la mentira más cómoda que existe. La pobreza funciona como una fuerza que te empuja hacia abajo todos los días. No la ves, pero está ahí. Está en las deudas, en las preocupaciones constantes, en la ansiedad de llegar a fin de mes y en la sensación de que por más que trabajes nunca es suficiente. Y mientras no entiendas cómo opera esa fuerza, vas a seguir confundiendo movimiento con progreso. Mucha gente se esfuerza al máximo, pero termina agotada porque el problema nunca fue únicamente la falta de trabajo, sino el peso invisible que cargan encima. Piensa en un cohete intentando salir de la Tierra. No basta con encender los motores, no basta con elevarse unos metros. Necesita alcanzar una velocidad exacta para romper la gravedad. Si no lo logra, vuelve a caer. Y cuanto más sube sin escapar, más fuerte será la caída. Eso mismo le ocurre a millones de personas. Trabajan duro, intentan ahorrar, hacen sacrificios, y justo cuando parece que avanzan, aparece un gasto inesperado, suben los precios, o surge una emergencia que destruye todo el progreso en cuestión de días. No es mala suerte, es la gravedad financiera actuando exactamente como siempre lo hace. Aquí es donde muchos se equivocan. Creen que la solución es trabajar más horas, cansarse más y sacrificar todavía más tiempo. Pero escucha esto con atención. Trabajar duro sin estrategia puede mantenerte ocupado, pero no necesariamente te sacará del problema. Cuando estás en la base, el esfuerzo por sí solo produce resultados mínimos porque estás subiendo una montaña inclinada mientras cargas peso extra. Cada error cuesta más, cada tropiezo duele más. Y mientras intentas avanzar, existen fuerzas constantes empujándote hacia abajo. No es una conspiración, es simplemente cómo funciona el sistema. Ahora viene una realidad incómoda que pocas personas explican con claridad. Ser pobre sale caro. Y aunque parezca absurdo, es completamente cierto. Cuando tienes poco dinero, terminas pagando más por casi todo. Compras lo barato porque es lo único que puedes pagar hoy, aunque se dañe rápido. Pagas intereses más altos. Tomas decisiones apresuradas. Vives resolviendo urgencias. El sistema castiga la falta de margen. Una persona con estabilidad compra calidad una sola vez. La persona que vive limitada compra reemplazos constantemente y termina gastando más con el tiempo. Ese ciclo desgasta no solo tu bolsillo, también tu mente. Y ahí está el problema más profundo. La presión económica cambia tu manera de pensar. Cuando tu cabeza está ocupada sobreviviendo, no puede enfocarse en construir. Tu mente deja de pensar en el futuro y se concentra únicamente en apagar incendios. Empiezas a reaccionar en lugar de planear. Tomas decisiones rápidas porque no sientes que tengas otra opción. Y esto no significa que te falte inteligencia, significa que llevas demasiado tiempo operando bajo tensión. Es como intentar tomar buenas decisiones mientras alguien te empuja constantemente. Claro que vas a equivocarte. Claro que vas a pensar solo en el corto plazo. Por eso muchas personas reciben oportunidades y aún así vuelven al mismo lugar. No porque no quieran cambiar su vida, sino porque siguen atrapadas mentalmente en el modo supervivencia. El dinero puede llegar rápido, pero si tu mente sigue funcionando desde la urgencia, el resultado será temporal. Cambiar tu situación financiera no empieza únicamente aumentando ingresos. Empieza creando estabilidad emocional y mental para dejar de reaccionar desesperadamente ante cada problema. La buena noticia es que este ciclo sí puede romperse. Pero no se rompe con motivación pasajera ni con frases bonitas. Se rompe entendiendo cómo funciona el juego. Necesitas disciplina, control y decisiones inteligentes repetidas durante suficiente tiempo. No tienes que hacer todo perfecto, pero sí debes empezar a hacer lo correcto en el orden correcto. Porque la pobreza rara vez es causada por un solo error. Normalmente son pequeñas cadenas invisibles que mantienen a las personas atrapadas durante años. Y si no identificas cada una, puedes romper una mientras las demás siguen jalándote hacia abajo. La primera cadena es lo que yo llamo el impuesto de la escasez. Y probablemente lo has pagado muchas veces sin darte cuenta. La mayoría cree que darle más dinero a alguien automáticamente resuelve sus problemas financieros, pero la realidad es más compleja. Cuando una persona vive bajo presión constante, su mente deja de enfocarse en crecer y empieza a enfocarse únicamente en sobrevivir. Eso provoca decisiones impulsivas, cansancio mental y errores repetitivos. No porque la persona sea incapaz, sino porque está saturada emocionalmente.
Imagina tu mente como un teléfono lleno de aplicaciones abiertas. Llega un momento donde todo empieza a funcionar lento. Así vive mucha gente todos los días, pensando en pagos, deudas, urgencias y preocupaciones. En ese estado aceptas malos acuerdos, compras cosas de baja calidad y postergas decisiones importantes porque tu única prioridad es salir del problema inmediato. Y cada una de esas decisiones tiene un costo oculto que termina acumulándose con el tiempo. Por eso el primer paso real para salir de este ciclo no es presumir inversiones ni correr desesperadamente detrás de más dinero. El primer paso es crear espacio. Necesitas construir un pequeño colchón financiero. No importa si empiezas con poco. Lo importante es que exista una reserva que te permita respirar. Ese dinero no es para aparentar ni para darte gustos rápidos. Es una barrera entre tú y el caos. Es lo que evita que cada problema se convierta en una crisis. Cuando tienes aunque sea un pequeño margen, algo cambia dentro de ti. Tu mente deja de reaccionar con miedo y empieza a pensar con claridad. Ya no tomas decisiones desde la desesperación. Empiezas a evaluar opciones. Y esa tranquilidad vale más de lo que imaginas. Porque una persona desesperada casi siempre toma malas decisiones, mientras que una persona con calma puede construir soluciones reales. Si mañana aparece un gasto inesperado y no tienes nada guardado, entras en pánico. Buscas salidas rápidas, aceptas condiciones malas y aumentas todavía más la presión sobre tu vida. Pero cuando tienes aunque sea una pequeña reserva, el mismo problema deja de sentirse como una catástrofe. Sigue siendo incómodo, pero ya no destruye tu estabilidad. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. No cuando ganas más dinero, sino cuando dejas de vivir al borde del abismo todos los días. Aquí es donde la mayoría vuelve a caer. Quieren saltarse la parte difícil y correr directamente hacia inversiones, negocios o dinero rápido, sin haber construido primero una base estable. Es como levantar una casa sobre arena. Puede verse fuerte por fuera, pero el primer golpe la derrumba. Primero necesitas estabilidad y después crecimiento. Y sí, eso exige sacrificios. Durante un tiempo tendrás que vivir con más intención, cortar gastos innecesarios y pensar mejor cada decisión. No porque estés perdiendo libertad, sino porque estás comprando tranquilidad futura con disciplina presente. La gente quiere resultados grandes sin cambiar hábitos pequeños y por eso pasan años avanzando un paso y retrocediendo dos. Si este mensaje te está golpeando fuerte, escribe en los comentarios: voy a construir mi futuro con disciplina. Porque todo cambia cuando entiendes que el progreso real no viene de hacer algo extremo por unos días, sino de sostener pequeñas decisiones correctas durante mucho tiempo. No necesitas ser perfecto. No tienes que eliminar cada gusto ni vivir como un robot, solo necesitas constancia. Los cambios pequeños, repetidos una y otra vez, terminan creando resultados que parecen imposibles para quienes viven reaccionando impulsivamente. Cuando empiezas a construir un poco de estabilidad, ocurre algo poderoso. Recuperas control. Y cuando recuperas control, empiezas a pensar diferente. Tomas mejores decisiones, reaccionas menos y comienzas a romper el ciclo que te mantenía atrapado. Pero ahí aparece otra cadena mucho más peligrosa, porque no tiene que ver con cuánto dinero ganas, sino con la forma en la que usas el dinero para escapar emocionalmente de la presión diaria. La mayoría de las personas no gasta por necesidad, gasta para sentir alivio. Después de semanas de estrés, preocupaciones y cansancio mental, aparece el dinero y la mente busca una recompensa rápida. Compras algo, sales a gastar, te das un gusto y por unos minutos sientes calma, como si todo estuviera mejorando. Pero la verdad incómoda es esta: no estás comprando el objeto, estás comprando una emoción momentánea. El problema es que la sensación desaparece rápido, pero el dinero también desaparece y muchas veces no vuelve igual de rápido. Ahí nace una de las trampas más silenciosas de la pobreza. Cada ingreso entra y sale sin construir nada sólido. Y por eso hay personas que aumentan sus ingresos, pero siguen viviendo igual de presionadas. Porque si el comportamiento no cambia, más dinero solo significa gastos más grandes. Hay personas que ganan poco y viven mejor que otras que ganan mucho porque entendieron algo fundamental. El dinero puede darte placer inmediato o libertad futura, pero casi nunca ambas cosas al mismo tiempo. Empieza a preguntarte algo distinto cada vez que recibas dinero. En lugar de pensar, ¿qué puedo comprar?, pregúntate, ¿cómo puedo usar esto para fortalecer mi vida? Esa sola pregunta cambia decisiones, hábitos y resultados. No se trata de dejar de disfrutar, se trata de entender el orden correcto. Primero construyes estabilidad y después disfrutas sin miedo. La mayoría hace lo contrario, busca aparentar bienestar mientras por dentro vive al borde del colapso financiero. Durante un tiempo vas a tener que simplificar tu vida, menos compras impulsivas, menos gastos emocionales, menos decisiones rápidas para sentir alivio. Al principio puede sentirse incómodo porque llevas años acostumbrando a tu mente a buscar satisfacción inmediata, pero poco a poco empiezas a notar algo distinto. Ver tu dinero quedarse contigo empieza a darte más satisfacción que gastarlo. Ahí es donde cambia el juego.
El dinero deja de ser una salida emocional y se convierte en una herramienta para construir estabilidad. Y aquí aparece otra verdad que muchas personas evitan enfrentar. Muchas veces gastas dinero intentando impresionar personas que están demasiado ocupadas pensando en sus propios problemas como para fijarse realmente en ti. Sacrificas tranquilidad futura por aprobación momentánea. Compras apariencia mientras pierdes paz mental. Y cuando entiendes eso, dejas de necesitar demostrar valor con lo que tienes. Tu enfoque cambia. Empiezas a construir una vida sólida en lugar de una imagen vacía. Ahora bien, aunque aprendas a controlar tus gastos y mejores tu relación con el dinero, todavía existe un límite que no puedes ignorar: el tiempo. Si todo tu ingreso depende únicamente de las horas que trabajas, siempre tendrás un techo. Puedes trabajar más durante un tiempo, pero llegará un momento donde tu cuerpo y tu mente se agotarán antes que tus necesidades. Esa es la trampa del ingreso lineal. La mayoría vive atrapada ahí, sin darse cuenta. Desde pequeños nos enseñan que para ganar más dinero solo hay que trabajar más duro. Y aunque eso funciona al inicio, llega un punto donde deja de funcionar, porque tu tiempo es limitado. Solo tienes ciertas horas al día y no puedes multiplicarlas eternamente. Mientras tanto, los gastos siguen creciendo. Los precios suben, las necesidades cambian y la presión aumenta. Entonces entras en un ciclo donde trabajas más para apenas mantenerte en el mismo lugar. Mucho esfuerzo, poco avance. Por eso necesitas empezar a generar valor más allá de solamente vender tu tiempo. No significa abandonar tu trabajo mañana ni hacer algo enorme de inmediato. Significa desarrollar habilidades que aumenten tu valor y te den más opciones. La persona que aprende a comunicarse mejor, resolver problemas, vender, organizar o adaptarse, deja de ser fácilmente reemplazable. Y cuando aportas más valor, empiezan a abrirse oportunidades que antes ni siquiera podías ver. El mercado no premia el cansancio, premia el valor. Puedes esforzarte muchísimo en algo que casi nadie necesita y seguir estancado. Pero cuando desarrollas habilidades útiles, tu situación empieza a cambiar poco a poco. No ocurre de la noche a la mañana, pero cada habilidad nueva se acumula sobre la anterior. Y con el tiempo, esa combinación te vuelve más fuerte, más valioso y más difícil de ignorar. Mucha gente dice que no tiene tiempo para aprender algo nuevo, pero la verdad es que no necesitas transformar tu vida en una semana, necesitas consistencia. 30 minutos diarios repetidos durante meses pueden cambiar por completo tu futuro. Lo importante no es correr, lo importante es avanzar todos los días. Porque cada pequeño esfuerzo inteligente te aleja un poco más de la dependencia total de tu tiempo y te acerca a algo mucho más poderoso: tener opciones. Y cuando una persona tiene opciones, empieza a conocer lo que realmente significa la libertad. Quiero que observes algo que muchas personas ignoran durante toda su vida. Hasta ahora hemos hablado de dinero, hábitos, disciplina y habilidades, pero existe una fuerza todavía más poderosa que influye en todo eso sin que lo notes: tu entorno. Las personas que escuchas todos los días, las conversaciones que repites, las ideas que consumes y hasta las creencias que has aceptado como normales. Porque, aunque no te des cuenta, terminas pensando parecido a la gente con la que más tiempo compartes. Y si vives rodeado de personas que sobreviven en lugar de avanzar, tarde o temprano empezarás a ver la mediocridad como algo normal. Esta es una de las verdades más incómodas del crecimiento personal. La mayoría de la gente no está atrapada solamente por falta de dinero. Está atrapada por el ambiente mental donde vive todos los días. Si las personas a tu alrededor hablan constantemente de problemas, miedo, escasez y frustración, tu mente empieza a adaptarse a esa forma de pensar. No porque seas débil, sino porque el ser humano aprende por repetición. Ajustas tus expectativas según lo que ves. Y cuando pasas demasiado tiempo rodeado de límites, terminas creyendo que esos límites también son tuyos. Aquí aparece algo que puede doler, pero necesitas escucharlo. Cuando empieces a cambiar, no todos van a celebrarlo. Algunas personas incluso intentarán frenarte. No siempre por maldad, sino porque tu crecimiento les recuerda todo lo que ellos mismos no han hecho. Cuando decides ahorrar, te dicen que exageras. Cuando decides aprender algo nuevo, dicen que estás perdiendo el tiempo. Cuando dejas de gastar por impulso, te dicen que disfrutes la vida. Y si no tienes cuidado, terminarás abandonando tus cambios solo para sentirte aceptado otra vez. La realidad es que muchas personas prefieren verte igual que siempre, porque tu cambio rompe la comodidad del grupo. Es como cuando alguien intenta salir de un lugar donde todos están acostumbrados a quedarse estancados. Automáticamente aparece presión para regresarlo al mismo nivel. Por eso debes proteger tu mente como proteges tu dinero. No significa pelear con todos ni alejarte del mundo. Significa elegir mejor qué escuchas, qué consumes y quién tiene acceso constante a tus pensamientos. Hoy tienes algo que generaciones anteriores no tenían. Puedes escoger tus influencias, puedes aprender de personas que construyeron estabilidad, disciplina y libertad.
Puedes escuchar contenido que fortalezca tu mentalidad en lugar de debilitarla. Y aunque el cambio no ocurre de un día para otro, ocurre. Porque lo que escuchas todos los días termina convirtiéndose en tu forma de pensar, y tu forma de pensar termina convirtiéndose en tu forma de vivir. Ahora llegamos al punto más importante de todo este mensaje. El objetivo real no es solamente ganar más dinero. El objetivo es dejar de vivir en un ciclo donde siempre estás comenzando desde cero. Porque mucha gente trabaja durante años, pero nunca logra avanzar realmente, porque todo lo que construye se destruye constantemente. Y la única manera de romper ese patrón es crear algo que crezca poco a poco con el tiempo, incluso cuando tú no estés haciendo esfuerzos extremos todos los días. El cambio verdadero funciona de una manera muy simple. Pequeñas decisiones inteligentes, repetidas constantemente, terminan creando resultados enormes. Al principio parece lento. Guardar un poco de dinero parece insignificante, aprender durante unos minutos al día parece inútil, mejorar hábitos pequeños parece no hacer diferencia. Pero ahí es donde la mayoría se rinde demasiado rápido. No entienden que el progreso real casi siempre es invisible al inicio. Es como empujar algo pesado cuesta arriba. Al principio avanzas poco y te cansas rápido, pero llega un momento donde el movimiento empieza a sentirse más natural y todo comienza a acelerarse. Ese es el punto donde tu vida cambia de verdad. Porque ya no depende solamente de sobrevivir día tras día. Ahora tienes estabilidad, tienes control, tienes más valor y más opciones. Y cuando una persona tiene opciones, deja de vivir desde la desesperación. Empieza a decidir con calma, con claridad y con propósito. Ahí es donde nace la verdadera libertad financiera. No en aparentar riqueza, sino en construir una vida donde el dinero deja de controlar cada una de tus decisiones. Quiero resumirte todo esto de forma clara. Primero, necesitas dejar de vivir al límite y construir una pequeña base que te dé tranquilidad. Segundo, debes controlar los impulsos y dejar de usar el dinero como alivio emocional. Tercero, necesitas aumentar tu valor aprendiendo nuevas habilidades y mejorando constantemente. Cuarto, debes cuidar tu entorno y alejarte de pensamientos que te mantengan pequeño. Y quinto, necesitas entender que el cambio verdadero toma tiempo, pero siempre llega para quien se mantiene firme. No existen atajos mágicos, no hay secretos ocultos. La diferencia entre las personas que avanzan y las que se quedan atrapadas está en las decisiones pequeñas que repiten todos los días. Tu situación actual no tiene por qué ser tu destino final, es simplemente el resultado acumulado de decisiones pasadas, muchas tomadas bajo presión, miedo o cansancio. Pero desde hoy puedes empezar a construir una dirección diferente. Tal vez hoy solo ahorres una pequeña cantidad, tal vez hoy decidas no hacer una compra innecesaria, tal vez hoy dediques unos minutos a aprender algo que aumente tu valor. Parece poco, pero ahí es donde empieza todo, porque el futuro financiero no cambia por suerte, cambia cuando una persona toma decisiones inteligentes durante suficiente tiempo sin abandonar el camino. Y eso, aunque nadie te lo haya dicho claramente antes, sí está bajo tu control. Ahora la verdadera pregunta es esta: ¿vas a seguir viviendo en el mismo ciclo o vas a empezar a cambiarlo desde hoy?